Hermanos, muy buenos días. Tengo 8 de la mañana con exactamente 00 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día es un día como todos los primeros días de la semana, es Día del Señor. Y bueno, han pasado muchas cosas aquí en esta semana aquí en los Estados Unidos. Y motivo de agradecimiento al Señor. Hay mucho que hablar, han estado hablando en todas partes, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la práctica del aborto a nivel federal. Y bueno, eso es un motivo para dar gracias a Dios. Creo que hoy, primer día de la semana, eh, cristianos deben de eh, dar gracias a Dios dentro de sus peticiones en el servicio de adoración, en la liturgia. Hay muchas congregaciones que lo van a hacer, sinceramente. Ah, y creo que por agradecimiento al Señor, todas las congregaciones cristianas que aman al Señor y que son pro vida deberían hacerlo. No hay otra forma. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de este medio de eh, de la Internet, que prácticamente ya es parte de esta nueva generación y va a seguir adelante cada vez más, avanzando cada vez más, haciéndose, diríamos, moderna. La inteligencia artificial es parte ya de la humanidad, ya es algo que es parte de nosotros, ya no podemos volver atrás 10 años. Ahora al contrario, tenemos que ir de acuerdo a los avances de la tecnología, eso es así, eso es irremediablemente, es un hecho. Así que cuanto más usemos los medios de la inteligencia artificial, creo que va a ser mucho mejor para nosotros. Así que vamos a orar. Entre la oración vamos a dar gracias de una forma increíble para la anulación del aborto en los Estados Unidos. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque has intervenido de una forma prodigiosa. Los demonios que están posesionados en gente están tristes, están destruyendo, porque ya no pueden tener la libertad de destruir vidas humanas en el vientre de las madres. Ahora quieren destruir iglesias, ahora quieren destruir personas, ahora quieren poner temor, terror, ahora quieren, Señor, crear un ambiente de caos, de miedo y de terror en toda la sociedad. Padre Santo, y esto está ya generalizado. Pero así como tú interveniste, porque tal vez, Señor, viste que las congregaciones y las llamadas iglesias, Padre, están débiles, estériles, áridas, infértiles, que no dan fruto. Entonces tú tuviste que intervenir con tu brazo poderoso para dar fin a esta práctica de sacrificio y también de masacres en el vientre de las madres. Padre, si es posible también vas a seguir interviniendo, haciendo honor al pacto que hicieron los peregrinos en el año 1630, cuando ellos te pidieron, Padre, que tú confirmes ese pacto, lo cual lo hiciste. Esta nación la has bendecido, esta nación la has prosperado por sobre todas las naciones. Así es, así fue tu plan y así lo es. Ahora, Señor, hay elementos que te odian, odian a tu Cristo, odian a tu palabra, a tu ley, odian, Padre, a los discípulos tuyos. Pero tú eres un Dios justo. El salmista dice que tú eres un Dios que estás en los cielos y tú te ríes de ellos, te burlarás de ellos, porque son gente impía, gente que cree que tiene el poder de hacer y deshacer, gente que piensa, Señor, que tú no existes y que no eres bueno para nada. Pero tú has demostrado, Padre, que tienes poder para cambiar y tienes poder para transformar, para destruir inclusive a tus enemigos. Padre, protege esa nación y que al mismo tiempo proteges a tu iglesia, mientras tú vas destruyendo las maquinaciones y los planes del enemigo, de aquella gente que está posesionada por demonios. Padre, que tu iglesia, como dice Jesús, las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra ella. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos a
continuar entonces nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Vamos a leer Hechos 18, versículo 9. Hechos 18, versículo 9. Vamos a leer esta parte de la Escritura. Tengo aquí conmigo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en la ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Ahora, ese es el contexto. Todo el capítulo 18 es el contexto para entender de qué está hablando. Bueno, versículo 1 dice que Pablo sale de Atenas y fue a Corinto, que está justamente a pocas millas al frente de Atenas. Allí se encuentra con dos personajes, Aquila y Ponto, con Aquila y Priscila, que fueron expulsados de Roma en ese entonces por el emperador Claudio. Había un problema en ese entonces porque los judíos estaban todos desesperados por Jesucristo. El mensaje del Evangelio ellos lo odiaban y estaban totalmente desesperados. Entonces hay una expulsión. Claudio se cansa de la actitud bélica y caótica de los judíos y los expulsa de Roma. Entonces Aquila y Priscila vienen a Corinto, donde se encuentran con Pablo. Y bueno, como eran del mismo oficio, se ponen a trabajar ahí. Entonces, al ponerse a trabajar ahí, ellos, bueno, Pablo tenía un ministerio. El ministerio de Pablo era ir a toda Asia y llevar el evangelio de Jesucristo. Luego se encuentra allí mismo Silas y Timoteo, que llegaron de Macedonia. Entonces Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. El mensaje de Pablo era uno: demostrar a los judíos, debatir con ellos, persuadirlos, demostrando que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras hebreas. Y no era algo fácil, porque los judíos, bueno, ellos no creían que Jesús era el Cristo, número uno. Número dos, muchos de ellos entendían diferente la profecía, esperaban otro tipo de Mesías. Y número tres, el hecho de que un carpintero muera y resucite no estaba en la mira o en la aceptación intelectual de ellos como para creer el mensaje de Pablo acerca de Jesús que muere y resucita y que ahora es el Mesías. O sea, no era fácil. Había mucha, diríamos, oposición al mensaje de Pablo. Y no solamente el mensaje de Pablo, a él mismo. Ya recuerde que Pablo fue instruido en los pies del gran Gamaliel, la gran escuela de la ley mosaica en Jerusalén. Pablo fue un excelente estudiante. Pablo era un abogado dentro del contexto de ese tiempo. Él conocía las leyes, era una persona estudiada, era una persona intelectual que conocía exactamente todo lo que tiene que ver con la ley judía, con el Antiguo Testamento, con la ley mosaica y obviamente con las profecías. O sea, estamos hablando de alguien que conoce, alguien que conocía. Entonces, los judíos no podían con Pablo. Entonces, la única manera que si podían derrotarlo era pues matándolo, sacándolo del medio. El mensaje de Pablo era contundente. Él discutía con ellos, por eso que él podía ir a las sinagogas. Él entraba, hablaba y demostraba que Jesús, que murió y resucitó al tercer día, fue el Mesías. Y es el Mesías. Entonces él decía, ahora él manda a todos que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Ahora, hay algo no fácil. Los judíos estaban dispuestos, en la mayoría, a no aceptar ese mensaje. Entonces se vieron a Pablo como un traicionero también, una persona traidora, ¿no? Una persona que dejó la verdadera fe para entrar con los sectarios, con los seguidores de un tal Jesús de
Nazaret. Y bueno, entonces él viaja y le siguen por todas partes. Entonces, cuando eh, los judíos se opusieron, blasfemando, Pablo sacudió sus ropas y dijo, su sangre sea sobre la cabeza de ustedes. Ya hemos visto que era una frase de juicio, una frase que venía, siempre lo usaban, era una frase de juicio sobre aquellos que rechazaban el mensaje. Entonces dice que la sangre eh, caiga sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, esa parte, versículo 6, ustedes pueden eh, subrayar con sus marcadores, porque es el inicio del ministerio de Pablo a los gentiles, a nosotros. O sea, aquí estamos viendo la primera referencia histórica en el Nuevo Testamento, Hechos 18, 6. Cuando alguien le pregunta a usted, entonces, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que Pablo va a los gentiles? Bueno, eso lo dice aquí, en el versículo 6. Cuando los judíos rechazan el mensaje, Pablo regresa a los gentiles. Fíjese, cuando los judíos rechazan el mensaje, Pablo regresa a los gentiles. Este es el inicio de la iglesia, ah, diríamos, en Cristo. Pablo no utiliza iglesia cristiana. Este es el inicio de la iglesia de sumisión a los gentiles. ¿Ok? El inicio de cómo se va extendiendo la iglesia por todo Asia. Y dice que partiendo de allí fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba en la sinagoga. Crispo era el oficial de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa. Y hemos visto que el creer implicaba bautismo, porque dice también mucho de los corintios. Al oír, creían y eran bautizados. O sea, el mensaje de Pablo tuvo fruto en Corinto, a diferencia de su ministerio en Atenas, donde no tuvo éxito. Entonces, en Corinto es diferente, es lo opuesto. Parece ser que en Corinto, al ser una ciudad cosmopolita, una ciudad en donde había gente de todas partes del mundo, hablaban diferente lenguaje, diferente cultura, costumbre, tradición, diferente actitud. O sea, uno estaba en medio prácticamente de el mundo en Corinto. Si uno quería conocer el mundo, bueno, vamos a Corinto, porque ahí había negocio, uno podía prosperar económicamente en negocio. Era prácticamente un mercado libre en la economía, Corinto. ¿Se dan cuenta que ahí el comunismo hubiera prácticamente destruido la prosperidad económica de Corinto? Pero Corinto era de mercado libre, ¿no? Y eso hizo de Corinto un puerto próspero, vibrante en la economía. La gente era libre y ellos podían prácticamente vivir y no morirse de hambre, prosperaban bastante. Entonces, todas esas condiciones políticas y sociales hicieron que el Evangelio se extienda de una forma prodigiosa dentro de lo que es Corinto. Y recuerden que Corinto, Pablo funda, se piensa que fue más de una congregación en Corinto que Pablo funda, y se expande el Evangelio allí, y de ahí él escribe dos cartas, la primera carta a los Corintios y la segunda carta a ellos, los cuales él desarrolla muchos temas propios de ese entonces, pero también uno deduce ahí la doctrina, como Pablo entiende que es la doctrina primitiva, prístina, o pristina de el Evangelio, de la iglesia, ¿ok? Porque era una combinación de judíos, una combinación de gentiles de todo tipo de tradición. Los gentiles no era una raza, era una designación a grupos que no eran judíos. Se llamaban gentiles porque eran del pueblo, no tenían nada que ver con la religión hebrea. Venían de muchas partes del Asia, inclusive de Europa, de África, ¿ok? Entonces, para ellos era nuevo escuchar el Evangelio. Nunca antes en la vida
habían escuchado de un hombre que muere, resucita al tercer día, es exaltado al cielo por Dios Padre y que Él es el Salvador del mundo. ¿Quién iba a escuchar ese mensaje? Y los que escuchaban, obviamente decían, esto es un cuento como la mitología griega, ¿no? Como los dioses tal vez en mi lugar. O sea, veían muchos a Jesús, es otro Dios más entre los miles que existía, ¿no? Otro Dios más. Ya, por eso que los atenienses decían, bueno, ya te vamos a escuchar cuando tengamos tiempo. Muchos no le daban importancia, otros sí, pero de los que le daban importancia al mensaje de Pablo, habían aquellos que eran tranquilos, positivos, pero habían aquellos que reaccionaban negativamente como los judíos, ¿ok? Los judíos odiaban eso. Y bueno, y el bautismo era a toda la casa. Ya hemos hablado de eso, que en ese tiempo familia, casa incluía madre, padre e hijos y esclavos, lo cual cuando decían creían con toda su casa, implicaba obviamente la esposa, los hijos y los esclavos. Así era. Y el bautismo era para ellos también. O sea, en un día, si Pablo predicaba una casa, en una sola casa, depende. Si tenían, digamos, 5 hijos, ya era el padre y la madre 7. Y si tenían, no sé, 10 esclavos, lo mínimo, pues ya son 10 más 7, 17 en una sola casa. 17. Y ellos iban a diferentes casas. ¿Se dan cuenta? O sea, era una conversión. La conversión de cristianos en Corinto fue una de las más exitosas en el viaje misionero de Pablo, ¿no? Corinto rápidamente aceptó el mensaje y se expandió. Entonces, por eso dice en el versículo 9, en una visión durante la noche, la palabra visión que Pablo escribe aquí, ¿no? Viene de la palabra oromatos en griego, lo cual significa un espectáculo que se ve y está relacionado a un espectáculo que se mira en los sueños. Es prácticamente un sueño, visión. Cuando uno sueña está viendo, visión. Y esto pasó cuando él estaba durmiendo. O sea, tuvo la visión, un espectáculo, ¿no? Uno cuando sueña dice, oh, soñé esto. Hay sueños que son muy nítidos, uno se recuerda en detalle. Otros que apenas se despierta, uno se olvida, ¿no? Yo tengo sueños y me olvido, el 99% me olvido, solamente me acuerdo que soñé. Nada más, pero no me acuerdo qué. En el caso de Pablo, ah, él tuvo una visión, a diferencia de cualquier otro sueño normal. Esto fue una visión relacionada a Dios, ¿ves? Grupos, por ejemplo, sectas, ah, actuales, ¿no? Creen que ellos tienen o creen que sus sueños son visiones, falsos profetas, ¿no? Falsos apóstoles dentro de sectas pentecostales, ¿no? Que ellos se autodenominan soñadores, visionarios, que Dios les dio una revelación. O sea, cualquiera, y esto es científicamente comprobado, cuando uno come en la noche, a altas horas de la noche, comida pesada y va a dormir. Oiga, eso no solamente le afecta el estómago y su salud, pero le hace a usted soñar cosas de una forma fantástica. Entonces, esas cosas, esos sueños fantásticos, hasta pesadillas, ¿no? Esta gente cree que son revelaciones de Dios. Bueno, podrían ser revelaciones, pero de la comida que comió, pero no de Dios. Entonces, no es lo mismo. Cuando estamos hablando aquí eh, de sueños, cuando Lucas habla, él está hablando de visiones reales, ¿ok? No de los charlatanes que usted ve por ahí en muchas partes. Y le aseguro, para el bien de su salud mental, no los escuche. En serio, salud mental lo que estoy diciendo, todavía sin ir al aspecto espiritual. Pero por salud mental, no los escuche. Evítelos. Pero esto, lo que Lucas está recibiendo o escribiendo, está hablando de una visión de Dios durante la noche. ¿Qué es lo que sucede en esa visión? Dice que en esa visión el Señor se presenta a Pablo. El Señor utiliza la palabra kurios en el griego que se refiere a Jesús. Le dice a Pablo, en la visión, le habla,
Lucas, para escribir esto, tuvo que haber hablado con Pablo, porque ¿cómo va a saber Lucas si él no lo soñó? Ahora, Pablo le dijo a Lucas lo que él soñó, porque recuerde, Lucas está escribiendo esto. Ahora, otra cosa muy importante. No significa que Pablo estaba sentado diciendo, a ver, Lucas, escribe. ¿Quién sabe? Pero generalmente ellos hablaban cuando caminaban. Eso era la vida en el primer siglo, no era como ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lucas escuchaba y de lo que Pablo le decía, iba a la casa, se sentaba, agarraba un pergamino, agarraba una pluma y comenzaba a escribir lo que Pablo le dijo. Ya había expliqué que la mente humana tiene la capacidad de retener tal vez entre el 10 y 5% de lo que uno escucha. Por ejemplo, hoy, mi sermón, al final, y le preguntan, ¿de qué habló el hermano César? Créanme, usted va a decir, oh, habló de Pablo y de un sueño que tuvo. Lo dijo usted en menos de 30 segundos lo que ya hablé en una hora. Eso para que se vea que el hombre tiene memoria corta y memoria larga. En ese entonces no sabemos la retención de la memoria que tuvo Lucas, pero parece que Lucas no escribió todo eso. ¿Ok? Entonces, lo que recuerda son dos cosas importantes. Lo más importante de lo que dice Pablo a Lucas y número dos, lo que él recuerda de lo que le dijo. Si a usted, por ejemplo, mañana le dicen, escribe lo que predicó el hermano César, créame, usted sí va a escribir, pero va a escribir tal vez 2 líneas o 3. Sería un milagro que usted escribiera al menos el 20% de lo que yo hablé. Eso sería un milagro. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer. Nadie lo hace. Nuestra mente se olvida rápido. 5% es demasiado. En serio. 5% de lo que uno... Y eso es al día siguiente. Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Muchas veces hasta uno se olvida de lo que habla. Por ejemplo, si a mí me dicen más tarde, en media hora, ¿qué habló hoy día? Tal vez yo digo mucho porque yo lo escribí, pero no lo va a hacer en detalle y no va a ser todo. Y eso que yo lo prediqué. Sin mirar mis apuntes, sin escucharme otra vez. Imagínese a alguien que no lo escucha. Entonces Lucas, lo que dice aquí que vio Pablo, que le dijo, no es todo lo que le dijo. Pablo le dijo más de lo que le dijo, pero Lucas solamente pone un 3% de lo que le dijo. El 90%, créanme, les aseguro, nunca lo vamos a saber. Pero ¿qué es lo que pone Lucas? Lucas dice que Dios le dijo a Pablo, Jesús, no temas, sigue hablando y no calles. Ahora, hay 2 mandatos aquí. El segundo mandato está compuesto también por un subjuntivo. ¿Cuáles son los 2 mandatos? Uno, el mandato negativo, no temas. Eso está en forma de mandato. La palabra temer es fobia. O sea, no tengas miedo, le está diciendo Jesús a Pablo. No tengas miedo. Y la fobia en griego implica 2 cosas, temor irracional y temor justificado. Por ejemplo, si usted está caminando y ve un perro grande que le está mirando, que usted está viniendo y el perro se está levantando, mirándolo a usted, oiga, ¿qué va a hacer usted? Usted no creo que va a seguir caminando cuando vea que el perro se levante y viene con usted. Usted va a dar la vuelta y se va. O sea, hay un temor justificado, es una fobia. Pero hay otros temores que son injustificados también, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, escucha algo que cae, no sé, le tiran una piedra a la ventana y usted dice, no, no salgo porque me van a matar. Bueno, aunque es cierto hay que tener cuidado qué pasa, no implica que sinceramente le van a matar. Puede ser, no sé, puede ser una piedra, un pájaro que está volando y usted sabe, los pájaros cuando vuelan no tienen una percepción como el ser humano y se chocan con el vidrio y caen. Hay fobias que no tienen justificación. Es más, ya se convierte en algo totalmente psiquiátrico. ¿Ok? En este caso, ya Dios o Jesús le dice, no tengas miedo. Ahora, interesante porque hay 2 cosas. Puede ser justificado que Pablo tenía miedo y puede ser también irracional. ¿Por qué justificado? Porque en todos lugares que iba Pablo
Le perseguían. Los judíos buscaban para matarlo. Es más, lo arrastraron. O sea, Pablo tenía razón en cuidarse. Pablo tenía razón, está justificado el miedo. Pero en otro sentido también era irracional, porque él entró tal vez a un estado de pánico o de histeria, donde él salía a la calle y miraba. Parece ser que psicológicamente Pablo estaba cayendo ya en estado de depresión maníaca, ¿no? En donde cualquier persona que pasaba cerca, él se hacía así, o si veía un grupo, o me están mirando, porque ya lo habían hecho. Cuando los temores a una persona lo controlan, uno pierde sentido de la realidad de la vida. Eso es así. Uno puede citar, no, es que ya me pasó. Generalmente experiencias pasadas a uno lo trauman y es así. Pero eso no significa que sea así también. Porque experiencias pasadas son pasadas, no implica que sea siempre. Entonces, ese es el punto, y bien interesante, porque Jesús, de una forma, está haciendo la labor de un terapeuta, diciéndole, no tengas miedo. En otras palabras, no porque te persiguieron antes, implica que te van a perseguir aquí, lo cual es correcto. No por lo que pasó una experiencia mala en el pasado, significa que va a ser siempre en el futuro y en el presente. Eso es así. Eh, y eso es lo que le está diciendo Jesús, no temas. Y le dice el positivo, sigue hablando. Ahora, también es algo terapeuta. ¿Por qué? Porque una forma de cambiar un hábito negativo es reemplazándolo con un hábito o con una práctica positiva. Generalmente eso se hace cuando se habla con personas que tienen trauma psicológico. Le dice, ya no hagas eso, pero más bien haz esto. O sea, llenar el vacío que va a dejar con algo positivo. Por eso generalmente dicen a personas que tienen malas experiencias, haz una actividad, ya sea de arte, pintar, escribir, dibujar, música, cantar, deportes, nadar, pescar, cosas así, algo positivo que llene aquello que es negativo. Y en este sentido parece mentira, pero está siguiendo la misma regla. Le dice Jesús a Pablo, no temas, o sea, deja la fobia. Ahora haz esto positivo, sigue hablando. Ahora, bien interesante, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo era bueno, era un experto en el arte de la comunicación. Eso es lo que era bueno Pablo. Y podía comunicarse porque Pablo fue educado bajo los pies del gran Gamaliel. O sea, alguien que no tiene educación no va a hablar. Y si habla, bueno, va a hablar tonteras. ¿Ok? Pero alguien como Pablo, que ha sido educado, que estudió, que pudo él desarrollar su intelecto, su capacidad crítica, conocer historia, teología, viajar, porque el viaje a uno ilustra, conocer diferentes culturas, diferentes lenguas. O sea, Pablo fue una persona altamente educada y culta. Él conoció diferentes tradiciones, diferentes comidas, diferente gente, tradiciones, hábitos, cultura. O sea, su enriquecimiento humano de Pablo por los viajes es algo fascinante. Si usted puede viajar, viaje. Porque el viaje a uno le ayuda, le expande el conocer otras culturas, otra comida, otra música, otra gente, otro lenguaje. O sea, todo eso ayuda a uno. Pablo viajó por todo el Asia. Y claro, él no iba de vacaciones, pero el hecho de interactuarse, conectarse con gente de otro lugar, escuchar, ver cómo actúan, eso le ayudó mucho en su ministerio. Eh, Ese es el aspecto. Entonces Jesús le dice, sigue hablando el evangelio, o sea, predica. Y luego agrega el subjuntivo, no estés calmado. Cuando dice no calles, el no callar en el griego significa no te calmes, no estés quieto. Porque parece que a Pablo le traumó. Oiga, a Pablo
¿Se imagina que usted le agarren y le arrastren por la calle físicamente? Le desnuden y le den a palos en los huesos. A Pablo le rompieron la cabeza, le rompieron los huesos, porque le golpearon, le arrastraron, le tuvo costras en el cuerpo, porque al arrastrarle el cuerpo en la calle se rompe la ropa y su espalda, todo comenzó a sangrar. Allí no había emergencia, que llevarle a la emergencia, a ver enfermera, nadie. Otros le comenzaron, la gente misma le curaba de acuerdo a sus costumbres de ese entonces, ¿no? De curar. Pero no había hospitales, emergencias, sala de emergencia, a ver, está, le vamos a coser, a ver, póngale la anestesia a Pablo, que necesitaba. Pero no. O sea, Pablo ya para este tiempo estaba totalmente físicamente, es más, tenía órganos ya internos dañados, porque un golpe en la espalda, en la parte de los riñones, te afecta el hígado, los riñones y la columna vertebral. Seguramente ya tenía discos dislocados en la columna vertebral, Pablo, que no podía caminar. La vista estaba perdiendo, mala alimentación. Eso le afecta en el aspecto de las hormonas. Posiblemente tuvo principios de diabetes, tuvo principios tal vez de, no sé, tiroides, problemas de su colesterol. O sea, toda la salud de Pablo era un desastre. Literalmente es así. Él no tenía enfermera, no había un doctor que le decía, a ver, te voy a tomar la presión cada media hora. No existía eso. Entonces, a ver cómo se le arreglaba. Entonces, Pablo desarrolló psicológicamente un temor. Ahora, él no dejaba de predicar, pero ya estaba prácticamente eh, hasta cierto punto psicológicamente alterado. Pensaban que pensaba que la gente le seguía, como se conoce esto dentro de la rama de enfermedades mentales, tenía un delirio de persecución, o sea, una psicosis mental, en donde creía que la gente le perseguía, creía que la gente hablaba de él, creía que la gente si le miraba era porque querían hacerle daño. Hay gente que dice, oh, me está mirando, hay algo, me está siguiendo, me está mirando. Y no, no es así. No le estaba mirando a usted. O están hablando, seguro están hablando de mí porque justo hablan y me miran. No, no, no tiene nada que ver con usted. O se sentaron detrás de mí, me están siguiendo. Parece que Pablo desarrolló esa actitud. ¿Por qué? A causa de las persecuciones que le hacían. Entonces, parece, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando le dice no temas, ¿cómo le va a decir no temas si la persona no tiene temor? Entonces, y Lucas recuerde, vuelvo a repetir, Lucas no dice todo, él dice tal vez un 3-4% de todo lo que pasó. No es culpa de él, porque no había una grabación para ver, a ver, voy a grabar a ver qué dijo Pablo. No, no había eso. Y no podía ir a preguntarle, a ver, Pablo, siéntate, te voy a entrevistar. No existía ese método. Él escribía de acuerdo a lo que veía y de lo que escuchaba. ¿Me entiende? Es como que usted va al mercado, escucha, regresa a su casa. A ver, escuché que esta señora le dijo a esta señora, pero no me acuerdo más. O sea, solamente lo que recuerda. Y eso es una de las cosas tal vez que estamos limitados en conocer los detalles. A eso se refiere cuando dice no calles. Lucas dice que le dijo no calles, pero en el griego es no estés calmado, lo cual implica de que posiblemente Pablo estaba tranquilo, pensando si salgo me van a golpear, me van a herir. Y Dios le dice, no, no tengas miedo. No, 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 no. Sigue hablando. Sigue hablando. No, no te calles, no estés ahí arrinconado. No tengas miedo. Y eran mandatos. Habla. Sigue hablando, sigue predicando. No estés ahí. Porque el estar quieto implicaba un elemento de depresión. Y la depresión es un paso al suicidio. La persona en depresión prácticamente está en el umbral de quitarse la vida. Dios le dice a Pablo, no estés en ese estado depresivo. Levántate,
predica, habla, 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 habla. No puedes estar allí sumido pensando, me van a perseguir, me están mirando. Si salgo, me están esperando. No, 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 no tengas miedo. Dice, porque ego eimi metasou. ¿Cómo? Ego eimi metasou. Ego eimi metasou. ¿Qué significa? Yo estoy contigo. Lo mismo que le dijo a Josué. No temas, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Es lo que le está diciendo. Ego eimi metasou. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. O sea, Jesús se pronuncia como el Dios de Pablo. Yo estoy contigo. Ego eimi metasou. Y Pablo entendió cuando le dijo ego eimi metasou. Significa yo estoy contigo. ¿Qué más vas a temer si yo estoy contigo? No tienes que temer. Yo estoy contigo, sigue hablando. Yo estoy contigo, no estés callado, arrinconado, de miedo, porque eso no es bueno. Psicológicamente no es bueno que una persona tenga miedo. Psicológicamente no es bueno que una persona esté inactiva, arrinconada, sin hacer nada, porque no fuimos creados para tener miedo. No fuimos creados para estar callados en un rincón, en depresión. No fuimos creados para eso. Por eso que hay trillones, no, tal vez estoy exagerando, billones, poco, pero también es bastante, de personas con graves, profundos, críticos, totalmente extremos problemas mentales. 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 Depresión mata. Pablo estaba cayendo en un estado de depresión, por eso le dice, no calles, yo estoy contigo. Entonces cuando ya Pablo vio que no está solo, que Jesús está con él, entonces su depresión desaparece y él deja el temor. Fíjese, tan importante. Por eso que conoce usted a una persona con depresión, nunca la deje sola. Nunca. Porque ¡plic!, se puede quitar la vida. Necesita alguien que le diga, no temas. No temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor a Pablo. Si lo dice a él, lo dice también a uno. Una de los mejores consejos y ayudas que se puede dar a una persona que tiene problemas mentales, de depresión, de decaimiento, de perder energía, sentido a la vida, que no quiere hacer absolutamente nada y decirle, Dios está contigo. No temas. Sigue haciendo tus actividades. Pinta, escribe, colorea, compone una música, escribe un poema, correr, vamos a la piscina, pescar, un deporte, algo que llene lo que uno necesita como persona. Y dice, y le da seguridad, nadie te atacará para hacerte daño. Jesús promete a Pablo que nadie le pondrá mano, significa atacar, nadie te va a poner mano, fíjate, para lastimarte o causarle violencia. Esa parte es dramática. Oiga, a Pablo le dieron de palos, le golpearon. ¿Se imagina usted salir a la calle cuando usted sabe que le dijeron, si te veo, te mato? Esa palabra causa grave trauma en la psique del ser humano. Si a usted le están diciendo constantemente, si te veo, te mato, si te veo, te mato, si te veo, te mato, y todos los días, si sales a la calle, créame que hay gente literalmente hablando como estamos hablando, millones de gente que no salen por eso. Sí, hay gente que no sale, se quedan metidos en su casa de miedo, porque dicen, no, si salgo me matan. Pero ¿quién te dijo? Ya me han dicho. Me escriben, me mandan notas. Es más, ni siquiera quieren caminar en la casa y tampoco quieres caminar, ¿no? Porque ellos pueden verme por la ventana, me quedo mejor aquí.
Fíjese hasta dónde la mente humana se queda paralizada, muertos en vida, por miedo a que le van a matar. A Pablo le hicieron eso. Entonces, Dios es como un padre que abraza a su hijo y le dice, acariciándole, ¿sabes? Nadie te va a atacar. Fíjese la seguridad psicológica que le da. Sus emociones de Pablo estaban muy bajas. El padre le dice, nadie te va a atacar. Nadie, nadie. Nadie va a poner manos sobre ti para hacerte daño. O sea, esas palabras no solamente son teológicas, esas palabras son para toda persona que tiene un problema emocional, un trauma emocional tan fuerte. No, hay gente que dice, yo no confío en nadie. Bueno, eso es el extremo. Hay que sanar las emociones de esa persona. Hay que sanar su trauma, su mente, quitarle la fobia de en medio, porque la fobia mata. No hay necesidad de que vaya un asesino y lo mate a uno. La fobia te mata. La depresión te mata. La ansiedad te mata. La falta de energía te mata. Prácticamente eres un zombie en vida. La única diferencia con el que muere es que todavía respiras. Nada más. Pero después ya estás muerto. Y el ser humano no fue creado para eso. La persona que tiene un problema, si usted conoce a alguien, déle palabras de ánimo. Es más, le aconsejo que esto lo grabe y dígale a la persona que usted conoce, Dios está contigo, yo estoy contigo. Nadie te va a atacar, nadie va a poner mano sobre ti para hacerte daño. Esas palabras son palabras que dan sanidad. Esas palabras sanan el alma, sanan la mente. Y es muy importante que el ser humano como persona conozca eso. Eso es lo que le dijo Jesús a Pablo. Hay mucha gente en esta ciudad. O sea, no está solo. Porque Pablo, me persiguen, me odian, me dejan. Pablo se sintió el hombre más solitario y odiado de su tiempo. Pero Dios, Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Suficiente. Número 2, nadie te va a hacer daño. Número 3, no estás solo. Ahí tengo cantidad de gente en Corinto. Cuando dice cantidad de gente en Corinto, está hablando de un aspecto teológico, porque recuerde que aquellos que dice él, hay mucha gente, no es que en ese momento estaba la gente, sino que a la predicación de Pablo, los elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo iban a venir al Evangelio, lo cual era toda esa gente. ¿Entiende? Por eso Jesús le dice, yo tengo mucha gente. Es decir, cuando tú empiezas a predicar, mis elegidos desde antes de la fundación del mundo van a responder a tu llamado y van a venir a creer en mí. Eso es toda la gente que está en Corinto. Entonces Pablo se quedó allí año y 6 meses. ¿Se da cuenta la sanidad psicológica que tuvo Pablo, la sanidad emocional? Pablo se sintió, gracias Señor. Creí que ya nadie me quiere. Creí que estoy solo. Nadie me apoya. Sí, es verdad. Tenía miedo de salir porque me arrastraron, me golpearon, me odiaron los judíos, juraron matarme si me ven. Me da temor salir porque alguien me puede matar. Alguien puede poner su mano encima y hacerme daño. Pero gracias por decirme que tú estás conmigo. Gracias por darme la seguridad que nadie me va a hacer daño. Y gracias por decirme que no estoy solo, que hay mucha más gente en Corinto. ¿Se dan cuenta? 3 elementos principales. Fe. 2, seguridad. Nadie te va a hacer daño. Y 3, no estás solo. Son los 3 elementos que hoy en día hacen que una persona sufra de depresión, crónica, sufra de ansiedad, crónica, sufra de
de problemas esquizofrénicos, delirio de persecución. Hay personas que sufren eso y no lo saben. Muchos creen que una persona esquizofrénica es necesariamente orate. No, no es así. La esquizofrenia tiene muchos elementos en donde mucha gente lo tiene y no se da cuenta. No implica que una persona es loca o orate. Implica que hay problemas muy profundos mentalmente, psiquiátricamente en esa persona. Y lamentablemente en muchas sectas, la mayoría de las sectas tienen esa clase de problemas en sus miembros. Sectas son peligrosas. Mi consejo, sálgase de las sectas. No le llevan a Dios, le llevan al suicidio. Esa es la puritita verdad. Pablo se, Pablo se quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios en Corinto. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses, lo cual implica que él estuvo mejor. Didasco logon tonteon. O sea, enseñando, didasco, instruyendo, logón, la palabra tonteón de Dios. Es obvio entonces que el tiempo que estuvo Pablo en Corinto fue el tiempo que le ayudó a él a organizar la iglesia, ¿no? Y trabajar también en todas las partes que estaban en Corinto, todos los distritos, como la parte de Cencrea, una parte en la parte de Asia, muy bonito ese lugar, muy próspera, ¿no? Él pone ahí presbíteros, pone diáconos, ¿no? Y también con un grupo de diaconisas. Las mujeres en el ministerio de Pablo eran parte importante de su ministerio, como vemos en Romanos capítulo 16. Las mujeres, muchos dicen, oh, las mujeres de ese tiempo cocinaban. No, ellas trabajaban para el evangelio. Eran muy dinámicas y activas, ayudando al evangelio de Cristo en ese entonces. El progreso en Corintios fue formidable. Cuando leemos las cartas, cuando estudiamos la carta en 1 Corintios, 2 Corintios, vamos a ver también los problemas que había, pero eran problemas de asunto cultural. Cuando uno trabaja en una congregación con personas de diferente lugar, país, costumbre, lengua, no es fácil, porque cada uno tiene su forma de crianza, el otro su forma de crianza, el otro su costumbre diferente a la otra. Y muchas costumbres no les gustan a otros y otros no aceptan, se sienten porque sus costumbres no son aceptadas, pero no es porque odian, es porque somos diferentes. Uno no está acostumbrado a otras cosas que otros sí. Otros viven así porque así lo criaron, a otro no. Y eso es natural en una sociedad diversa de seres humanos. Es natural que haya diferentes formas de crianza, actitudes, tradiciones, costumbres, hábitos, formas inclusive de hablar, de responder. Para muchos puede ser, oh, esa respuesta es muy ruda, muy eh, grosera. Para otros, no, eso es normal, así se habla. Entonces, todo eso Pablo tuvo que haber enfrentado y no fue fácil y eso sigue hasta ahora. O sea, muchos conflictos nacen no tanto de maldad, sino de diferencias culturales. Porque si no nos conocemos y no nos aceptamos, o ellos son así, porque así es donde están ellos, va a haber muchos conflictos. Y Pablo eso lo ve en su primera carta a los Corintios. Bueno, aquí quiero terminar esta sección porque lo que viene después es en cuando Pablo entonces está con Galión, procónsul de Acaya, porque dice ahí que los judíos se levantaron en contra de Pablo y lo trajeron ante el tribunal, ¿no? Y le acusan ante el procónsul. Y ahí Pablo, eh, bueno, bueno, es más, dice que los judíos, bueno, no quiero seguir más porque eso va a ser la semana que viene. Eso también tiene que ver con mucha cultura, porque aquí vamos a ver tres cosas principales la próxima semana. Uno, la cultura hebrea, la cultura pagana del Asia,
y también el Evangelio cómo reacciona. Número 2, vamos a ver también las diferentes, diríamos, discriminación a Pablo. A Pablo lo discriminaron bastante, ¿no? Una discriminación personal, racial, inclusive social y religiosa también. Es lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu palabra nos haya dado ayuda y entender en lo que tiene que ver esta parte de la Escritura. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y durante este día sigamos aprendiendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.